Nadie en ese vecindario olvidaría el día en que Valentina Cruz llegó por primera vez a la mansión de los Montiel. Era una mañana fría de enero, y ella cargaba una bolsa de tela desgastada con todas sus pertenencias. Tenía 32 años, 2 manos dispuestas a trabajar, y una hija pequeña de 6 años llamada Sofía que dependía completamente de ella. Venía de un pueblo pequeño en el interior del país, donde la fábrica en la que trabajaba había cerrado de un día para otro, dejando a decenas de familias sin nada. Valentina no tenía más opciones. Una vecina le había conseguido el contacto de la familia Montiel, una de las familias más ricas y reconocidas de la ciudad. Necesitaban una empleada doméstica que viviera en la casa, que cocinara, limpiara y cuidara a los 2 hijos pequeños del señor Rodrigo Montiel y su esposa, Marcela. Desde el primer momento, Marcela la miró de arriba a abajo con una expresión que Valentina nunca olvidaría. No era solo indiferencia. Era desprecio. La señora Montiel era una mujer de 40 años, delgada, siempre vestida de marca, con el cabello perfectamente arreglado y una forma de hablar que hacía sentir pequeño a cualquiera que no tuviera su dinero. «Espero que seas más útil que la última», le dijo Marcela sin siquiera saludarla. «Y que tu hija no moleste. Si molesta, se van las dos». Valentina apretó la mano de Sofía y asintió en silencio. Necesitaba ese trabajo. No había otra salida. Lo que no sabía era que esa mansión brillante por fuera escondía una crueldad que muy pocas personas habían visto de cerca. Y que los próximos años de su vida serían los más difíciles que jamás había imaginado. Pero también serían los que la convertirían en algo que nadie, absolutamente nadie, hubiera podido predecir. Historias como la de Valentina merecen ser contadas para que nadie vuelva a pasar por lo mismo. Si te gustan las historias donde la justicia llega al final, suscríbete para no perderte la continuación. Los primeros días en la mansión Montiel fueron un golpe de realidad para Valentina. El cuarto que le asignaron era un cuarto pequeño en la parte trasera de la casa, junto al cuarto de lavado. Las paredes estaban húmedas, la cama era un catre viejo con un colchón delgado, y la única ventana daba a una pared de cemento. Sofía dormía con ella en ese mismo espacio, abrazadas las dos para no sentir tanto el frío. Valentina se levantaba todos los días a las 5 de la mañana. Preparaba el desayuno para toda la familia, llevaba el café al cuarto de la señora Marcela antes de que sonara su alarma, luego despertaba a los niños Montiel, los bañaba, los vestía y los dejaba listos para el colegio. Después venía la limpieza de toda la casa, que era enorme. 3 pisos, 8 habitaciones, 4 baños, una sala de estar, una sala de juegos, una cocina de lujo que Valentina debía dejar impecable después de cada comida. Y mientras tanto, Sofía esperaba. La niña aprendió desde muy pequeña a no hacer ruido, a no correr por los pasillos, a no tocar nada que no fuera suyo. Porque una vez, solo una vez, tomó un lápiz de colores que estaba en el piso del cuarto de juegos, y la señora Marcela se lo hizo saber a Valentina de una manera que ninguna madre debería escuchar jamás. «Tu hija es una ladrona en potencia», le dijo Marcela con frialdad, delante de las otras empleadas. «Si no la controlas, las dos terminan en la calle». Valentina sintió que el piso se movía bajo sus pies. Sofía tenía 6 años. Solo quería dibujar. Pero no dijo nada. Tragó la humillación. Le pidió perdón a la señora con la cabeza baja. Y esa noche, cuando Sofía ya dormía, Valentina lloró en silencio contra la pared húmeda de ese cuarto pequeño, prometiéndose a sí misma que algún día las cosas serían diferentes. Solo que todavía no sabía cuánto peor se pondrían las cosas antes de mejorar. Pasaron 6 meses desde que Valentina llegó a la mansión Montiel, y en ese tiempo había aprendido a leer la casa como si fuera un mapa de peligros. Sabía cuando la señora Marcela estaba de mal humor antes de que abriera la boca. Sabía qué pasillos evitar cuando el señor Rodrigo tenía visitas de negocios. Sabía que los viernes por la noche había discusiones detrás de la puerta del dormitorio principal, discusiones largas y tensas que terminaban con portazos y silencios que duraban días.
Pero había algo más. Algo que Valentina había comenzado a notar sin buscarlo. Todo empezó una tarde en que fue a limpiar la oficina del señor Rodrigo, algo que normalmente no le permitían hacer. Ese día él había salido de viaje y la señora Marcela le ordenó que limpiara ese cuarto de arriba a abajo. Valentina entró con su cubeta y sus trapos, y mientras limpiaba el escritorio, sin querer tiró un portarretratos que estaba colocado boca abajo en un cajón entreabierto. La foto que vio la dejó paralizada. Era el señor Rodrigo, pero más joven, quizás unos 10 o 15 años atrás. Estaba sonriendo. Y a su lado había una mujer que Valentina no reconoció de inmediato. Una mujer morena, sencilla, con una sonrisa tranquila y los ojos claros. Y entre los dos, una niña pequeña de quizás 3 o 4 años con un vestido amarillo. Valentina puso la foto de regreso exactamente como estaba y no dijo nada. Pero su mente no paró de trabajar en los días siguientes. Esa mujer no era la señora Marcela. Y esa niña no era ninguno de los hijos que vivían en esa casa. Entonces comenzó a prestar más atención. Y fue así como descubrió que cada tercer martes del mes, el señor Rodrigo salía solo, sin chofer, sin decirle a nadie a dónde iba, y regresaba horas después con una expresión diferente. Más tranquila. Casi culpable. Valentina guardó ese secreto dentro de ella como si fuera una brasa encendida. Todavía no sabía qué significaba todo eso. Pero algo le decía que pronto lo descubriría. Los meses siguientes fueron los más tensos que Valentina había vivido dentro de esa casa. La señora Marcela parecía más irritable que nunca, como si algo por dentro la estuviera consumiendo lentamente. Se quejaba de todo. La sopa estaba fría, las sábanas no olían bien, los pisos no brillaban suficiente. Cualquier cosa era motivo para llamar a Valentina y humillarla delante de quien estuviera cerca. Pero lo que más le dolía a Valentina no era lo que le hacían a ella. Era lo que Sofía estaba viendo. Su hija ya tenía 7 años, y sus ojos grandes y callados observaban todo. Observaba cómo su madre agachaba la cabeza. Observaba cómo la señora Marcela hablaba con desprecio. Observaba cómo las otras empleadas miraban al piso cuando la patrona pasaba, como si fueran invisibles. Y una noche, mientras Valentina le trenzaba el cabello antes de dormir, Sofía le preguntó algo que la dejó sin palabras. «Mamá, ¿por qué esa señora te habla como si no valieras nada?» Valentina sintió que el corazón se le apretaba. Se quedó en silencio unos segundos, buscando las palabras correctas para una niña de 7 años. Entonces la abrazó fuerte y le dijo en voz baja, «Porque todavía no sabe quién soy yo. Pero un día lo va a saber». Sofía la miró con esos ojos serios y asintió, como si entendiera más de lo que su edad permitía. Mientras tanto, Valentina había seguido observando al señor Rodrigo. Y había notado algo nuevo. En los últimos 2 meses, sus salidas de los martes habían aumentado. Ya no era cada tercer martes. Era todos los martes. Y a veces también los jueves. Llegaba a la casa con la mirada perdida, revisaba su teléfono constantemente, y en más de una ocasión Valentina lo vio guardar papeles en el cajón de su escritorio con una prisa que no era normal. Algo estaba pasando. Algo grande. Y la tensión dentro de esa mansión comenzaba a sentirse en el aire como antes de una tormenta. Nadie hablaba de ello. Pero todos lo sentían. Fue un miércoles por la mañana cuando todo cambió. La señora Marcela había salido temprano a una cita con su médico, los niños estaban en el colegio, y el señor Rodrigo llevaba 2 días fuera por un supuesto viaje de negocios. La casa estaba en silencio. Valentina limpiaba el pasillo del segundo piso cuando escuchó que el teléfono fijo de la oficina comenzó a sonar. Nadie contestaba. Sonó 3 veces, paró, y volvió a sonar. Valentina dudó. No era su lugar contestar ese teléfono, lo sabía perfectamente. Pero cuando sonó por 4ª vez, algo la empujó a entrar y levantar el auricular. «Bueno», dijo en voz baja.
Del otro lado hubo un silencio breve, y luego una voz de mujer, tranquila pero directa, preguntó por el señor Rodrigo Montiel. Valentina explicó que no estaba. Entonces la mujer, antes de colgar, dijo algo que Valentina no esperaba. Dígale que llamó la licenciada Torres. Que los documentos de la transferencia a nombre de Camila ya están listos. Que no se tarde más porque la niña necesita la operación antes de fin de mes. Y colgó. Valentina se quedó con el auricular en la mano, inmóvil. Camila. La niña del vestido amarillo de la fotografía. La que estaba junto al señor Rodrigo en esa foto escondida boca abajo en el cajón. Una niña que necesitaba una operación. Una transferencia de dinero hecha en secreto. Todo comenzaba a tomar forma. Esa misma tarde, Valentina tomó una decisión que nunca antes había tomado dentro de esa casa. Cuando el señor Rodrigo regresó del supuesto viaje, ella se acercó con respeto, con calma, y le entregó el mensaje de la licenciada Torres. El rostro del señor Rodrigo palideció de una manera que Valentina jamás olvidaría. La miró fijamente durante varios segundos, como evaluando cuánto sabía ella, cuánto había escuchado, cuánto podía ser un problema. Y entonces, por primera vez desde que Valentina llegó a esa mansión, fue él quien bajó la mirada. Algo había cambiado. Y los dos lo sabían. Lo que Valentina no esperaba era que el señor Rodrigo, en lugar de agradecerle la discreción, decidiera atacarla primero. Esa misma noche, durante la cena familiar, con los niños sentados a la mesa y dos visitas de negocios presentes, la señora Marcela llamó a Valentina a la sala del comedor. Su voz tenía ese tono frío que Valentina ya conocía demasiado bien. El tono que anunciaba humillación pública. Valentina, ven aquí por favor, dijo Marcela con una sonrisa falsa que no le llegaba a los ojos. Valentina salió de la cocina con las manos limpias y la cabeza en alto. Algo en su interior le decía que se preparara. Cuéntale a todos, dijo Marcela dirigiéndose a su esposo con voz teatral, lo que encontraste hoy en el cuarto de esta mujer. Rodrigo carraspeó y sin mirar a Valentina directamente dijo que habían encontrado dinero en efectivo dentro de su cuarto. Una cantidad que no podía explicarse con su sueldo. Y que además faltaba un reloj de valor de la habitación principal. Valentina sintió que la sangre se le helaba. Pero no se movió. No lloró. No gritó. Las visitas la miraban. Los niños la miraban. Las otras empleadas que observaban desde el pasillo la miraban. Y Marcela la miraba con esa sonrisa de quien ya ganó antes de que empiece el juego. Eres una ladrona, le dijo Marcela en voz alta, clara, sin ningún remordimiento. Igual que tu hija. La manzana no cae lejos del árbol. Fue en ese momento cuando Sofía, que había escuchado todo desde el pasillo, apareció en la puerta del comedor con los ojos llenos de lágrimas pero la mandíbula apretada. Y Valentina, al verla, tomó la decisión más importante de su vida. Respiró profundo. Miró a Marcela directamente a los ojos por primera vez en años. Y con una voz tranquila que sorprendió a todos en esa sala dijo, está bien. Si quieren hacer esto aquí, delante de todos, lo hacemos aquí delante de todos. El comedor quedó en silencio absoluto. Nadie en ese comedor esperaba lo que vino después. Valentina no gritó. No suplicó. No se defendió con palabras vacías. En cambio, metió la mano al bolsillo de su delantal y sacó su teléfono celular. Un teléfono viejo, con la pantalla rayada, pero que funcionaba perfectamente. Lo colocó sobre la mesa del comedor con una calma que desconcertó a todos, incluida la señora Marcela. Antes de que me acusen de algo más, dijo Valentina con voz firme, quiero que todos escuchen algo. Presionó play. Era una grabación de audio. Y la voz que salió de ese teléfono era inconfundible. Era la voz del señor Rodrigo Montiel, 3 días atrás, hablando con Valentina en el pasillo de la cocina cuando creyó que nadie más estaba cerca.
En la grabación, Rodrigo le pedía a Valentina en tono casi suplicante que no mencionara el mensaje de la licenciada Torres. Que lo que había escuchado era un asunto privado. Y que si guardaba silencio, él se aseguraría de que su sueldo aumentara considerablemente ese mes. El comedor explotó en murmullos. Las visitas de negocio se miraron entre ellas. Los niños no entendían bien qué pasaba, pero sentían la tensión. Las empleadas del pasillo se acercaron sin poder evitarlo. Pero Valentina no había terminado. Sacó del mismo bolsillo un sobre doblado. Adentro había 3 documentos que ella había fotocopiado discretamente semanas atrás, cuando el cajón del escritorio quedó abierto sin querer. Eran transferencias bancarias. Transferencias regulares, hechas desde una cuenta a nombre de Rodrigo Montiel hacia otra cuenta. Y en los documentos aparecía un nombre que la señora Marcela nunca había escuchado, pero que estaba a punto de cambiarle la vida para siempre. Camila Montiel. Una niña de 9 años. Con el apellido del señor Rodrigo. Y una dirección en otro lado de la ciudad. Marcela miró los documentos. Luego miró a su esposo. Y por primera vez en todos los años que Valentina la había conocido, la señora Marcela no tenía nada que decir. La verdad finalmente había ocupado todos los espacios de esa sala. Lo que siguió después de esa noche fue algo que todo el vecindario terminó comentando durante meses. El señor Rodrigo Montiel no pudo sostener la mentira ni una hora más. Delante de sus socios, delante de sus hijos, delante de su esposa y delante de Valentina, se derrumbó completamente. Confesó que Camila era su hija. Una hija que había tenido con otra mujer años antes de casarse con Marcela, una mujer humilde que había muerto cuando Camila tenía apenas 4 años, dejando a la niña sin nadie más que él. Y que durante todos esos años había mantenido a Camila en secreto, pagando sus gastos, visitándola en silencio, sin atreverse nunca a enfrentar la verdad. Pero eso no era todo. Los documentos que Valentina había fotocopiado revelaban algo más grave. Parte del dinero que Rodrigo transfería no venía de sus ganancias personales. Venía de una cuenta de la empresa familiar, una cuenta que manejaba junto a su esposa Marcela. Dinero que él había desviado sin que ella lo supiera, durante años, para cubrir los gastos médicos de Camila, quien había sido diagnosticada con un problema cardíaco que requería una operación costosa. Cuando los socios que estaban de visita esa noche entendieron lo que estaban escuchando, uno de ellos hizo una llamada. Y 2 días después, las autoridades financieras abrieron una investigación formal contra Rodrigo Montiel por manejo irregular de fondos empresariales. La mansión que parecía inquebrantable comenzó a desmoronarse desde adentro. Marcela, furiosa y humillada, contrató abogados de inmediato. Exigió el divorcio. Exigió la división de bienes. Y en medio de todo ese caos legal, con los embargos llegando y las cuentas congeladas, la señora Marcela tuvo que tomar una decisión que jamás imaginó tomar en su vida. Tuvo que vender la mansión. Y cuando el cartel de venta apareció frente a esa casa enorme y brillante, los vecinos salieron a mirar. Nadie lo podía creer. La familia más poderosa del vecindario se había derrumbado en cuestión de semanas. Pero la historia no terminaba ahí. Porque lo que vino después nadie, absolutamente nadie, lo tenía en sus planes. Pasaron 3 años desde aquella noche en el comedor de los Montiel. 3 años en los que Valentina Cruz no desapareció, no se rindió, y no olvidó nada de lo que había vivido dentro de esa mansión. Al contrario. El día que salió de esa casa con Sofía de la mano y su bolsa de tela desgastada, algo dentro de ella había cambiado para siempre. Ya no era la misma mujer que había llegado con la cabeza agachada buscando una oportunidad. Era una mujer que sabía exactamente lo que valía. Con la pequeña cantidad de dinero que tenía ahorrada y la ayuda de una organización que apoyaba a madres trabajadoras en situación de vulnerabilidad, Valentina pudo rentar un cuarto pequeño y comenzar de cero. Consiguió trabajo en una empresa de limpieza industrial, fue puntual cada día, aprendió rápido, y en menos de 1 año la ascendieron a supervisora de turno.
Estudiaba por las noches. Sofía la veía llegar cansada y la esperaba con un vaso de agua y los cuadernos listos para que su mamá repasara las lecciones. Entonces llegó el momento que nadie esperaba. La mansión Montiel salió a remate público. Era una propiedad enorme con deudas encima, y muy pocos estaban dispuestos a asumir el proceso legal que implicaba adquirirla. Pero Valentina, que había pasado años limpiando cada rincón de esa casa, que conocía sus paredes, sus techos, sus tuberías y su historia mejor que nadie, vio una oportunidad donde todos veían un problema. Con un préstamo que gestionó con documentación impecable, con el respaldo de la empresa donde trabajaba, y con una propuesta de negocio que convenció al banco desde la primera reunión, Valentina Cruz adquirió la mansión Montiel en remate. El día que firmó los papeles, Sofía estaba sentada a su lado. Tenía 10 años y una sonrisa que llenaba toda la sala del juzgado. Cuando Valentina llegó a la mansión como dueña por primera vez, los vecinos salieron a mirar desde sus ventanas. Algunos la reconocieron de inmediato. Y nadie lo podía creer. La misma mujer que había entrado por la puerta de servicio, ahora abría la puerta principal con su propia llave. Valentina no convirtió la mansión en un símbolo de venganza. La convirtió en algo mucho más poderoso. Durante los meses siguientes, trabajó con arquitectos y trabajadores sociales para transformar esa propiedad enorme en un centro de capacitación para mujeres en situación de vulnerabilidad. Mujeres que habían trabajado como empleadas domésticas, como niñeras, como lavanderas, mujeres que habían sido humilladas y subestimadas durante años, encontraron en esa mansión un lugar donde aprender, crecer y reconstruirse desde adentro. El mismo comedor donde Marcela la había llamado ladrona delante de todos se convirtió en un salón de clases. El cuarto húmedo junto al lavadero donde Valentina y Sofía dormían abrazadas del frío fue demolido y en su lugar construyeron un espacio de juegos para los hijos de las mujeres que asistían al centro. La pequeña Camila, la hija del señor Rodrigo, también encontró su lugar en esa historia. Valentina, que nunca olvidó que era una niña inocente en medio de todo ese desastre, gestionó personalmente que recibiera la operación que necesitaba a través de un programa de salud con el que el centro estableció convenio. Camila se recuperó completamente. Y su historia se convirtió en una de las primeras que Valentina contaba cuando alguien le preguntaba por qué había decidido ayudar a otros en lugar de simplemente disfrutar lo que había logrado. Porque el dolor que no se transforma, decía Valentina con calma, se repite. Y yo decidí transformarlo. En cuanto a la señora Marcela, terminó viviendo en un departamento pequeño al otro lado de la ciudad, lejos del vecindario que alguna vez la admiró. Nunca pidió perdón. Pero según quienes la vieron en esos años, cargaba en la cara el peso de todo lo que había hecho. Y el señor Rodrigo enfrentó un proceso legal que le costó varios años y su reputación entera. Sofía creció viendo todo eso. Creció entendiendo que su madre no fue víctima de su historia sino autora de ella. Y el día que Sofía cumplió 15 años, Valentina la llevó al centro, la puso frente a todas las mujeres que estudiaban ahí, y le dijo en voz alta lo que había guardado en el corazón desde aquella noche en el catre frío. Todo lo que ves aquí empezó cuando alguien creyó que podía apagarnos. Y se equivocó. La lección que deja esta historia es tan simple como poderosa. El dinero puede comprar espacios, puede comprar silencios, puede comprar apariencias. Pero no puede comprar la dignidad de una mujer que decide no rendirse. No importa cuántas veces te humillen, no importa cuántas puertas te cierren en la cara, no importa quien crea que eres menos porque tienes menos. Lo que define tu destino no es el punto donde empiezas. Es la decisión que tomas cuando todo parece perdido. Valentina Cruz entró a esa mansión por la puerta de servicio. Y la historia recordará que salió por la puerta principal, con su hija de la mano y la frente en alto.